Aquí estamos con José Luis Esper. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estabas viendo el programa Sí. y pasó de todo esta noche. Vi. Opinión Salí tuya. un poquito, pero sí, vi parte. Opinión tuya. De todo lo... de pandemia, cuarentena, economía... Me parece que estamos asistiendo a un kirchnerismo muy parecido al de los 12 años previos, ¿no? A hacer épica de todo. De todo. Todo va a tener épica hasta la pandemia, la crisis económica que la cuarentena va a provocar y la eventual salida de la crisis económica también. ¿Por qué una épica de la cuarentena? Porque yo creo que hay una decisión estratégica de no testear para ocultar la cantidad de contagios, pero al mismo tiempo, como te preocupa la cantidad de contagios, tenés que cuarentenar de esta manera prácticamente interminable. Entonces, haces una épica de la cuarentena. ¿Por qué? Porque Argentina, con esto, está logrando algo que pocos países han logrado, ¿no? Minimizar la cantidad de muertos y de contagios. A un costo económico pero eso no es un formidable. éxito. Sí, claro. En buen sentido. Obviamente que sí. A un costo económico que yo te diría, nos vamos a arrepentir de haber hecho una cuarentena de esta manera. Porque Argentina probablemente tenga de las caídas más grandes de la economía en el mundo este año. ¿Sí? Vamos a tener la menor cantidad de muertos probablemente del mundo, de los menos muertos, pero una de las caídas económicas más estrepitosas con consecuencias impredecibles, ¿no? Pero Por recién el ejemplo, presidente dijo que el no era la agujero cuarentena. fiscal es de un tamaño... A ver si tenemos al presidente para Porque que José dijo que Luis era lo la vea. pandemia. Me interesaba decirle a José Luis, justamente a propósito de lo que estás comentando, que el presidente acaba de hacer declaraciones periodísticas y dijo, no es la cuarentena, es la pandemia. Claro, que las consecuencias económicas se debían a eso. Es la épica. La crisis económica que puede venir es consecuencia de la pandemia, no de la cuarentena decidida por el gobierno. Ahí está la épica. ¿Por qué? ¿Por qué la épica? Hemos logrado con esta cuarentena de las menores tasas de mortalidad y de contagios en el mundo. Pero hay algo de pensarías? cierto respecto de que la pandemia, porque vos podés abrir, pero hay gente que va a tener miedo, va a haber menos, digamos, ¿hay algo de cierto en esa frase respecto de que la pandemia también ocasiona A ver, sin problemas duda económicos? que todas las economías, fruto de la pandemia, más abiertas, menos abiertas, todas van a caer, todas. Entonces, ¿hay algo de cierto? Sí, claro que hay algo de cierto. Ahora, yo te diría, en el caso argentino, vos deberías, dado que los gobiernos asumen sin beneficio de inventario, saber que, fruto de la muy mala gestión económica del gobierno de Macri, vos recibiste un país muy complicado económicamente, por lo Ahí está tanto... la clave, no no es la clave, No es lo que es uno de los eso temas. lo que heredó. Los gobiernos asumen sin beneficio de inventario, perdón. Está bien, pero con lo que Por heredó, eso, justamente, la pandemia... como vos, Espera. como vos recibías un país en problemas, la cuarentena tuya tenía que incorporar sí o sí ese hecho, sí o sí. No podía hacer una cuarentena solo teniendo en cuenta el tema sanitario, sino Te lo que voy a debía ser preguntar. como desde el primer día el tema de la economía. ¿Por qué? Porque te aseguro que acá no es que estás generando una crisis económica, estás generando un cráter económico directamente, con millones de personas sin ningún futuro. Comercios que cierran, restaurantes que cierran, empresas de turismo que colapsan, más allá de los casos de Vicentín y Latam, que son graves en sí mismos, si queda tiempo lo hablamos. ¿Qué futuro tiene el zapatero, el pedicuro, ¿Qué futuro tiene? No, ¿Qué es lo que te están gente que mirando? ¿Qué desaparece. futuro tiene? Gente que esta cuarentena la mata económicamente hablando. Y hay gente a la cual la mata también de la cabeza. Gente que le han metido tanto miedo con esto que no se anima ni a salir a la calle. Ahora, José Luis, perdóname, ¿vos decís que... Espera que tenemos al presidente, bánquenme. Este es un virus que contagia mucho, pero tiene bajísima tasa de letalidad, bajísima. Bien. Entonces, ¿por qué este terror? Espera que tenemos al presidente lo que dijo esta noche hablando de economía. La realidad es que el problema que tenemos económico no es por la cuarentena, es por el coronavirus. Esto es lo que hay que entender. Porque los negocios están abiertos y están facturando el 30% de lo que facturaban. Porque los ciudadanos prefieren preservarse, quedarse en sus casas, consumir menos. Y está claro, yo entiendo perfectamente bien la preocupación de la gente y lo entiendo. Pero lo que hay que entender es que el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. La pandemia ha paralizado la economía. Hoy hablé con el presidente Piñera de Chile y justamente hablamos de estos temas y él mismo me contaba las dificultades que tiene Chile para volver a poner en funcionamiento la economía.
Y miren que Chile fue bastante más flexible que nosotros. Entonces... Ahí estaba el presidente. Dice, esto es la pandemia, no es la Sí, cuarentena. bueno, es lo que yo decía antes. No tengo duda que, fiel a lo que es el kirchnerismo, van a hacer o están haciendo un relato de la pandemia. Ahora, sin duda, a ver, nadie acá tiene ganada la discusión sobre quién hizo mejor las cosas. Por supuesto que no, ¿eh? Acá no hay ninguna verdad revelada porque todavía no terminó esta historia. Está terminando en el primer mundo, parecería, pero está empezando Yo hubiera hecho a otra aparecer cosa. las olas de Perdón, contagio. si hubiese obtenido 37 puntos más de lo que obtuvo. ¿Cómo? Si hubiese obtenido 37 puntos más de lo que obtuvo, ¿hubiese hecho otra cosa ante la pandemia? Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Qué medida que Y no, yo no hubiera... ¿Con qué no coincide con Alberto? Sí. Yo no hubiera negado que el virus podía venir en la Argentina como lo hizo el ministro de Salud en enero, y por lo tanto hubiera importado millones de test desde el primer día. Wow. Como para tener claro dónde están los focos de contagio, dónde están los eventuales transmisores, y cuarentenar solo al que está enfermo y cuarentenar solo a los grupos de alto riesgo, pero dejar que el resto haga una vida lo más normal posible. Bueno, te repito. ahí planteas algo. Acá nadie tiene la verdad revelada. Te quiero sacar un poco de sanidad y economía para hablar de economía. En algún momento restableceremos las actividades. ¿Qué hay que hacer económicamente cuando eso pase desde el gobierno? Mira, a medida que las actividades se vayan normalizando, ya hay alguna normalización, no es que estamos igual que en la semana número 3, por supuesto, ¿no? Yo te diría, la mitad de la población por lo menos está, si bien en ciudades sitiadas, esto es otro delirio, ¿no? La ciudad sitiada con terraplenes, pero por lo menos adentro de las ciudades hay movimiento. Hay actividad. El gobierno va a tener que enfrentar un problema muy serio en materia fiscal, de emisión monetaria, de inflación alta que se va a acelerar, un problema con el dólar serio, porque vamos a perder reservas del Banco Central, porque, a ver, el gobierno va a emitir una base monetaria entera este año para financiar el agujero fiscal, que estas son cosas que tenés que tener en cuenta, porque Está bien, ¿por qué se te derrumba la recaudación? Porque está todo el mundo encerrado sin trabajar. Y por lo que abrís la gente no consume, además. Porque no puede y porque no quiere. Porque está con temor, con Insisto, preocupación. acá hay un grave error del inicio, o entre los muchos errores para mí que hay del inicio, que es no haber balanceado la opinión sanitaria, médica, Está bien, con pero económica. entonces me das la sensación de que decís, bueno, listo, el 2020 está terminado, No tengas duda. está entregado. No, a ver, pero pará, seamos conscientes. Acá no es que vas a un problemita. Acá hay un cráter económico, un cráter, ¿eh? La economía te va a caer, ahora está cayendo entre 15 y 20%. Te puede llegar a caer entre 12 y 15 en el año. Pero José, Con desempleo en el 20, vuelvo un pobreza en el segundito. 60. Yo no quiero entrar en grietas o en discusiones. Vos dijiste Podés, una idea. Miguel Yo Pablo, si soy tranquilo. presidente, hubiese sido presidente, hubiese hecho sanitariamente esto. Comprar kits, etcétera, etcétera. Pero vamos a la otra parte. Supongamos que íbamos a esta cuarentena que vos planteás. Económicamente, ¿cómo crees que podríamos estar sin estar en este cráter? Porque yo no veo ningún país, o sea, los que apostaron a la economía tienen un sinfín de muertos y tienen la economía reventada, No, pero nosotros tenemos mucho más reventado. porque estábamos ya reventados. No. Más allá de que veníamos con problemas, Sí. en el segundo trimestre, y esto no tiene nada que ver con lo anterior, en el segundo trimestre la economía cayó entre 18 y 20%. Yo no conozco ninguna economía que haya caído ese número. ¿Y por qué tanto cayó? En Argentina estoy hablando, Sí. ¿eh? Bueno, porque cerraste a todo el mundo, Bueno, obviamente. ¿y en otros países cuánto cayeron? No, ha caído un tercio. Bueno, Acá no quejamos de lo que cae otra economía, cae pero en un comparame tercio con de países eso. pobres como nosotros, no hablemos de No, Estados bueno, Unidos, de Inglaterra. Chile no ha caído lo que cayó acá, Uruguay tampoco. Pero tiene un sinfín de muertos, es una desgracia. Bueno, está bien, es la elección que vos hiciste. Es una elección que hiciste. Yo Yo lo que te diría digo lo contrario. que podríamos haber hecho una cosa más balanceada. Ni Bolsonaro, ni Chile a lo mejor, pero podés haber hecho una cosa como la de Uruguay. Ujú. O sea, no es necesario ir a Uruguay, extremos. sí. Yo creo que nosotros estamos en un extremo. De hecho, vamos a hacer la cuarentena más larga del mundo. Y que haya muerto poca gente, y toco madera, en la Argentina, Sí. ¿no es un mérito? Pero por supuesto que sí. Pero lo que yo digo es que hay que balancear eso con el cráter económico, con millones de vidas económicas destruidas que van a quedar en Argentina, que ya se están generando. La avenida Santa Fe en Capital Federal parece un cementerio directamente, con todo cerrado y en alquiler, lo que no está cerrado, que tampoco lo van a alquilar. Yo creo que esto no hay conciencia.
en parte por el terror que el gobierno le ha metido a la gente. Es una cosa rara la que te voy a decir, pero la gente, mucha gente está de acuerdo con la cuarentena por el terror, a pesar que sabe que se está fundiendo. Parece de loco eso. Para el que te está viendo que tiene una zapatería o que tiene un restaurante, ¿qué le decís? Que todavía la está Pero vos peleando. me estás preguntando de un restaurante, un sector que está muerto. Bueno, Muerto. pero es la diaria, la vida. En el Lo que mundo. yo le puedo decir depende más del gobierno que de mí. ¿Van a abrir los restaurantes con distanciamiento o no? Todavía no. Bueno, ¿Y qué tiene que hacer? no, yo no soy quien para decirle al dueño de un restaurante qué tiene que hacer. ¿Pero vos lo hubieses abierto? Supongamos que vos tenías una función A ejecutiva. ver, ¿Abrís vuelvo para restaurante atrás. o no? Sí, yo hubiera hecho una cosa ¿Sí? diferente, sí. Pero abrís Sí. un restaurante, abrís un Sí, cine. sí, obvio, pero espera, vamos para atrás todo, ¿no? Yo hubiera importado millones de té el primer día y hubiera testeado de manera masiva para cuarentenar solo donde están los contagios y los grupos de riesgo, y el resto con barbijo, distanciamiento, pero la vida más normal posible. Ujú. Yo creo que hay que evitar, o habría que haber evitado, ahora ya está jugado este partido, habría que haber evitado, de la manera salvaje se está fundiendo la gente de trabajo acá. Querías hablar de Vicentín, ¿por qué? Bueno, hay 10 No, bueno, razones para hablar de salía Vicentín, el pero... tema. Sí, hay 10 razones para hablar de Vicentín. Bueno, el Vicentín es un mamarracho, pero por donde lo mire, lo que ha hecho el gobierno. Primero que la empresa estaba en concurso, o sea que había un juez en la causa. El gobierno salta al juez y le interviene. Primero, mamarracho jurídico. Segundo, declarar de utilidad pública a una empresa que muele soja y hace algunos yogures. ¿Utilidad pública eso? Es poco serio expropiar una empresa. Otro tema. A la familia Vicentín y a los dueños de Vicentín va a haber que indemnizarlos. Vamos a suponer que no tenéis sin juicio contra la expropiación. Sí. Vamos a suponer. Mm. Pero solo por indemnizar a la familia Nardelli y a todos los restantes dueños de A los Vicentín, vicentinos, sí. va a haber que indemnizarlo. Esa plata va a ser de los impuestos de la misma gente que se está fundiendo producto de la cuarentena, ¿me entendés? Otra, si las familias, si los dueños no quieren la expropiación y enjuician y litigan, y perdés ese juicio, que podés perderlo, ¿quién paga eso? De nuevo el contribuyente le va a pedir plata para pagar un juicio perdido. Mirá, las aventuras estatistas mal hechas, yo no estoy de acuerdo con las estatizaciones, pero dejemos ese tema conceptual ideológico, si vos querés, de lado. Cuando vos estatizá bien, porque si no después la Argentina pierde juicio que la paga el pobre laburante acá. Y la TAM, Aerolíneas, ¿por qué vos me...? 140 millones de dólares el juicio que Sí. nos comimos perdido. Aguas Argentinas, 240 millones. En YPF estamos por perder un juicio en Nueva York por 3.000 millones. Lo de la dólares. TAM hoy, la TAM se va de Argentina, fue un ruido en el mundo económico tremendo. No se ha ido de ningún país de América Latina, eso la TAM. Del único lugar que se ha ido es ¿Y Argentina. por qué se va de Argentina? Bueno, porque el gobierno ha hecho todo lo posible para que se vaya. Por ejemplo, la TAM quiso importar 3 aviones a la Argentina para poder operar mejor. No se lo dejaron. En este gobierno estoy diciendo, ¿eh? La TAM quiso Pero no te bajar- vas por eso. pues no te dejan. No, bueno, no se va solo por eso. Quiso bajar los sueldos. Por los números. No se lo Yo te dejaron. leo los números de los últimos Está bien, yo años. lo que digo, del único país que se fue es Argentina. Quiso bajar los salarios, no se lo dejaron. Y guarda que detrás de la TAM hay que ver qué pasa con Flybondi y con Jetmar, empresas low cost que operan desde Palomar. Aeropuerto que el gobierno quiere cerrar. Si se cierra el Palomar, las low cost es difícil que sigan volando, con lo cual la única empresa que va a quedar para volar en Argentina, ¿cuál va a ser? En Colombia está una crisis de Aerolíneas. suspensión de empleados muy grave. Acaban de bajaron hacerlo sueldos. hoy el mismo presidente de la TAM Colombia, igual que Argentina. Y en Argentina, con los últimos 4 años de Macri, porque estamos viendo del 2015 hasta el 2019, si me permiten mostrar ahí un gráfico, cómo ha caído. Lo que ven para hacia abajo es todas las pérdidas con Macri, y con Cristina había ganado 3 de los últimos Sí, 4 pero años. cierra ahora, Diego. Tampoco esté todo atado a que, viste, parece que... No, está bien, pero lo mismo, esta pandemia Dicho sea de termina paso- de, No, termina de de paso, derrumbar una empresa que venía los perdiendo, como costos viene el para- gráfico, los costos cientos para de la millones de sociedad de dólares año aerolíneas tras son año, y esto te enormes. termina de liquidar. El déficit de aerolíneas, ya que hablamos tanto de aerolíneas, durante 12 años ha equivalido a cerca de 100 hospitales de alta tecnología.
Pensé que Aerolíneas tuvo un promedio de 2000 déficit colegios de Macri. de 400, 500... Pará, te vuelvo a la economía. Vos decís, el 2020 está perdido, Sí. y vos decís, hay otros países del mundo que la economía también cae, pero que tienen facilidad de rebote. Estados Unidos empezó a dar señales. Sí. Vos decís que Argentina no tiene esa facilidad de rebote, porque No, si caes pues es una 15, economía también tanto- rebotás a veces. Yo creo Rápido. que no. A ver, ¿Por qué no? si venís así y abrís, probablemente dejes de caer. Sí. Eso sí, rebotar yo no creo que hagas una B corta, si tu punto es ese, ¿no? No. No creo que sea el caso nuestro, ¿no? ¿Por qué? Hay un punto muy importante de por qué. Más allá de que abras, y eso sí, el abrir puede hacer que tengas un piso a la caída. Pero ahí tenés que meter un tema que acá se está soslayando, que el desequilibrio monetario que está generando por el desequilibrio fiscal es monumental, es monumental. Sobra dinero por todos lados en cuanto al Banco Central. No a Sí, la sí, gente, sí, no nosotros, sí. y eso te va a empezar a pegar Y- apenas empiezas a abrir la cuarentena. Vos, cuando escuchás que hay sectores muy opositores al gobierno que dicen, bueno, Daddy Breva tenía razón, esto es Argenzuela. En ¿Vos Argentina sentís, todo puede pasar. ¿Vos sentís Sí. eso? No sé, pero preocupación por nuestras libertades y por el rumbo que se ha tomado, sí. Sí. Puede ser Argentina. ¿Por Vicentino o por otras cosas? Por todo, por todo. Por todo, no solo por Vicentino. Hay un esquema, hay un modelo, hay una dirección. ¿Y ese modelo, Importante. dónde tendría que terminar? ¿En un acuerdo con los bonistas por la deuda o en un default? A ver. Ojalá en un acuerdo, ¿Dónde obviamente, tendría? ojalá. Sin duda, hay Vos que decís evitar ese un default. modelo, no lo que Hay que evitar opina el él. default. Yo no digo, ahí Claudio me entendió. ¿Vos crees que el modelo se completa, en tu opinión? Modelo de ellos. El modelo Gobierno. del gobierno se Sí. completa con default o con acuerdo con los Ahí, bonistas. Claudio, yo no quiero caer en esto de frotar la lámpara y decir no defaulteamos, si defaulteamos, no tengo la menor idea, porque es una decisión política que va a hacer el gobierno, no lo sé. Al país nos conviene que no defaulteemos. Preferible un mal acuerdo con buen Pero no default. es mal acuerdo. A ver, esto es un tema que hay que repasarlo cada tanto. No, en términos del gobierno. Para el La gobierno deuda- pagar 58 la 53 es un deuda mal no acuerdo. repollo. La deuda Sí. los contraen los mismos tipos que nunca dice que la pueden pagar. ¿Para qué no se endeudan si después dicen que no la pueden pagar? Brancatelli ¿Sabías te va a que la decir, deuda- Brancatelli te va a sabías que la contestar deuda que se fue contrae Macri, no todos? el bueno, kirchnerismo. pero Argentina se defaulteó la deuda 1000 veces ya. 9. Olvídate de Macri Pero y ya Fernández. el kirchnerismo Es un tema con Néstor conceptual. primero, después con Cristina Es un se tema encargó de conceptual. desendeudar Si no prácticamente querés pagar la deuda, no te Ahora lo endeudes. mismo. A ver, yo soy el primero que te voy a decir odio los buitres. Pero si odio los buitres, soy un poco coherente. No nos endeudemos si no queremos tener problema con la deuda. Y la deuda se fija, no sé si los políticos hacen lo distraído, todos los años en el Congreso. La deuda, La deuda la deciden los diputados y los senadores en el Congreso cuando se trata del presupuesto nacional. En Entonces, España no se pueden hacer el distraído sí. con la deuda. En ¿entendés? España hoy el título del diario El País, mira, no tuvimos tiempo de ponerlo al aire, fue la primera noticia de la mañana. Me sorprendió, la vi 6 menos 10 de la mañana, que el gobierno español convocó a 100 economistas. Se le armó un lío porque convocó a todo el mundo. Como que te convoquen a vos y en la misma mesa convocan a, que no estaría mal, convocan a Guillermo Moreno o Del convocan Caño. a Guillermo... Sí, a Del Caño. Claro. No, convocaron todas las opiniones. Por supuesto, ahí, imagínense lo que se armó. Pero los convocó, los escucha, hacen documentos. Acá vos, si te llaman, ¿irías? Sí, claro, pero yo lo sugerí apenas se decidió la primera etapa de la cuarentena el 19 de marzo, que me parecía que era necesario balancear la opinión sanitaria, médica, con la opinión... O sea, vos en una ¿Por mesa qué? ¿Por qué? donde- ¿Por qué? Sí. Porque la gente vive el día dedicada al trabajo. 24 horas, menos 6 que dormís, te quedan 18. Entre que vas a trabajar, trabajás y volvés y estás 8 o 10 horas. O sea, por lo menos la mitad del día que estás despierto, vos le dedicás al trabajo, a la economía en definitiva. Por lo tanto, siempre me parecía muy importante que el gobierno le diera mucha importancia a la economía poniendo un comité de economistas que lo asesoraran para balancear la opinión médica. O sea, Simplemente por una cuestión de respetar la O ley. sea, de gravedad. ustedes en un lugar de la mesa y en el otro lugar Pedro Can, Sí, o al lado. Orduña, López. López, Me parece importante. Gentile. ¿No? Ahora Qué ya reunión, está. Horacio. Ahora ya está, pero yo La creo podemos que hubiera televisar, sido ¿no? Hubiera sido una importante. reunión ¿Vos crees que era espectacular. necesaria? En Alemania El gobierno se hizo. necesita- A mí me hubiera gustado todos en una mesa. No sé. Hagamos un debate. Yo creo que era muy importante. Y más viniendo Argentina de un problema económico serio como el que traía. Bien. Gracias, Muy profe. buenas noches. Buenas noches.